Voy a saludar, Gustavo, con el doctor Felipe Vega de la Cuadra, un gran amigo de esta casa. Él es parte de esta casa también, no solamente es amigo. Doctor, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, Gustavo, buenos días, Jaime. Sí, Buenos días, me doctor. siento parte de Ecuador en directo y me alegro que en las oportunidades que he participado con ustedes, por ejemplo, hice el diagnóstico del trastorno de la personalidad del presidente saliente y lo califiqué como narcisista, como una persona que tiene un trastorno narcisista en su personalidad. Y se ha confirmado plenamente con la publicación de este libro, que es una especie de halago que ha lanzado al Ecuador. Bueno, este momento, mis queridos amigos, yo tengo una sensación ambigua entre felicidad porque a las 10, 11 de la mañana se acaba el gobierno nefasto de este señor y quizás se acabe una época, ojalá se acabe una época en el país, y al mismo tiempo desasosiego porque es tanto el daño que ha generado y que ha irrogado a la nación ecuatoriana que mirar el futuro es mirar un panorama oscuro, con problemas y con muy pocos visos de solución. Así estamos, pues, en este día de cambio de gobierno. Doctor, el presidente saliente, Guillermo Lasso, esta semana presentó un bestseller, su libro de los 900 días que ha estado en el poder. Para presentar ese libro hizo un gran evento en la capital de la República. Llevó personalidades de la capital, trajo a un presentador de una cadena importante de televisión de los Estados Unidos en habla hispana para que sea el moderador. El presidente, como usted en algún momento lo describió, es un narciso o narcisista que todavía sigue diciéndonos a nosotros que nos deja un mejor país, que la economía, como lo decía hace un momento, está boyante y que la crisis energética que tiene el Ecuador es producto de la reactivación económica que vive el país. ¿Por qué sigue siendo igual? ¿No se da cuenta que está engañando a la gente? No sé si tiene asesores o tiene aduladores el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo podemos describir todo? Jaime, yo quisiera poner un parangón con una historia que conoce la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Se llama el cuento de los hermanos Grimm, si no me equivoco, El traje nuevo del emperador. En el traje nuevo del emperador, el rey anda desnudo porque le tienen convencido que es vestido con las mejores galas. Y una niña le dice, Señor, Majestad, usted está desnudo. Y él se da cuenta de que ha sido engañado. Esto no es precisamente lo que pasa con Guillermo Lasso. Con Guillermo Lasso pasa todo lo contrario de esta historia. Guillermo Lasso es el único convencido que está vestido con las mejores galas, que hace la mejor gestión, que todo lo que hace se convierte en oro. Está convencido de eso. Y el Ecuador entero, la gente que le rodea, la gente que le mira, la población en general, está mirándolo desnudo, equivocado, fallido, fracasado, engañador. Y él no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Por este trastorno narcisista de la personalidad que sigue ejerciéndolo a costo del erario nacional. Inclusive el evento de cambio de gobierno, que el presidente entrante ha dicho que no quiere, pues el señor se gasta $600.000 en eso. Y tiene una serie de actos desproporcionados para solo halagar su vanidad personal. Por ejemplo, en el libro que he hojeado, no voy a leer el libro, necesito volver a leer a Tolstoy y a Chekhov, como para perder mi tiempo leyendo esa basura, ¿no? Pero he ¿Ya tenido le que llegó el libro, hojearlo porque doctor? no, me han pasado por en PDF varios amigos y ya en la insistencia pues lo he hojeado. Dice cosas, Jaime y Gustavo, como las siguientes, si no me falla la memoria. Hemos respetado y garantizado la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.
Y no se da cuenta el señor que en 900 días han habido 9 periodistas exiliados que han salido huyendo del país para poder garantizar su supervivencia y la vida de sus familias. Es decir, un periodista cada 100 días de gobierno del señor Lasso huyó del país para salvaguardar su vida. Y el señor se permite poner este mamotreto, absolutamente mamotreto, monstrenco, y mentiroso, que ha garantizado la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. Lo propio dice del turismo. En este país, que está catalogado como uno de los más peligrosos del mundo y que la industria del turismo ha caído estrepitosamente y que todos los países del orbe ponen advertencias a sus ciudadanos para que no vengan al Ecuador, pues simplemente él dice que ha mejorado el turismo y se convence, está convencido de aquello. Y cree que los ecuatorianos y ecuatorianas también nos convencemos de eso. Pero esta no es la parte más grave del señor Lasso y de su personalidad, que a mí me gustaría conversarla más adelante en un análisis histórico de qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho desde su juventud, que ha hecho en el gobierno y qué termina haciendo el día que sale. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo aquí. Ante este análisis que usted hace, hoy el país va a ver un nuevo presidente embestido en la Asamblea Nacional, con una nueva asamblea, con una nueva postura, pero va a acudir finalmente el señor Lasso y su vicepresidente a hacer el ridículo quizás, porque ya escuchamos al presidente de la Asamblea cómo lo trató. Ya sabemos cuál va a ser la postura de muchísimos en la Asamblea. Entonces, o es masoquista o ¿cómo calificar esta situación? ¿Cómo lo va a ver el país? Bueno, las personas con trastorno narcisista viven una realidad alterna. Normalmente ofenden a los demás y creen que esas ofensas no tienen efecto ninguno en el ánimo, ni en la relación, el ánimo de la persona ofendida, ni en la relación de ellos con esa persona. El presidente ha dicho que el único mérito del señor Kronfli, actual presidente de la Asamblea, es ser nieto de un señor que hizo dinero, que tuvo la inteligencia de hacer dinero. Digo yo, es lo que se puede decir de los hijos y nietos del señor Lasso, de un bachiller que se encontró dinero por ahí y que siguió aumentando su fortuna, y el único mérito de sus hijos y nietos será ser hijos y nietos de él. Pero con esa ofensa tan torpe, tan limitada, tan referida a su propia vanidad, el señor Lasso, y tratando de encubrir su realidad que le acompleja, pues el señor Lasso va a acudir a la Asamblea Nacional como si no hubiera hecho nada. La impunidad, esto que en Guayaquil se dice el caretuco, ¿no? Que dice, que ofende, que lastima y que después aparece con una sonrisa de oreja a oreja como no hubiera pasado nada. Esto es normal en la conducta del señor Lasso. Miren, le hemos visto en reuniones de Mercosur, con los presidentes progresistas, presidentes y presidentas progresistas de América, pues sonreírse como si él no los hubiera atacado, como si él no hubiera tratado de boicotear la unión del progresismo latinoamericano en el seno mismo de la Casa Blanca, como él pues simplemente va y visita al presidente Petro a pedirle energía eléctrica como si fuera su amigo y no su contradictor. Y le importa un pepino esto. Y se toma foto abrazado, tratando de abrazar a Nicolás Maduro, a quien hasta le había desconocido como presidente. Es decir, esto es una conducta normal en una persona que ostenta y que manifiesta el cuadro psicológico que tiene el señor Lasso. Tenga la seguridad que estará en la Asamblea con una sonrisa de oreja a oreja como si no pasaba nada. Acuérdese, Gustavo, dígame. ¿Y cómo debe ser la actitud de las víboras
así las ha calificado el señor Lasso a los asambleístas, y del demonio, que me imagino que se debe referir al presidente de la Asamblea, porque le recomienda al señor Daniel Noboa cuidarse del demonio de esa Asamblea y de las víboras que viven ahí. Pero es que solamente una persona como él puede tener tal incoherencia de tratarles hoy así y mañana ir a saludarlas. No, acuérdese, Gustavo, que cuando fue, luego del deslave lamentable en Alausí, y fue rechazado por la población, el hombre sonreía y saludaba como si le estuvieran echando flores. Lo propio hizo en Santa Rosa, luego del terremoto, cuando fue a burlarse de las personas, entregando 3 bonos, $100. Y la gente le pagaba y él saludaba y decía muchas gracias. Ruptura con la realidad tiene el señor Guillermo Lasso Mendoza. Y yo no sé qué vaya a hacer él con toda seguridad querrá hasta tomarse foto con Viviana Veloz, ¿no es cierto? Querrá y sonreír y hacer el símbolo de la paz, pero tenga la certeza que se va a acercar a personas dignas, asambleístas y las asambleístas maltratados por este señor, simplemente le ignorarán, le pasarán por alto y ni siquiera le contestarán el saludo. El señor presidente de la Asamblea debería mantener y seguro lo hará, una actitud parca, limitada, protocolaria y absolutamente despectiva frente a un hombre del calibre y el talante del señor Lasso. Pero decía que esto no es lo más grave, Gustavo. Sí, dígame. No, siga, doctor, porque yo tengo otras preguntas, pero siga usted. Claro. Yo creo que lo más grave en la personalidad del señor Lasso es su aprovechamiento. Es aprovechado. Él con su cuñado, Danilo Carreras Druet, se han aprovechado de los gobiernos que lo han permitido en todos estos 40 años de democracia. Empezó el señor Danilo Carrera, creo yo, en la Junta Monetaria, y ahí estaba Guillermo Lasso, aprovechándose de medidas monetaristas como la sucretización de las deudas de privados que le hizo el gobierno de Yamil Maguad. Y desde ahí han venido aprovechándose de los gobiernos, menos del gobierno de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa. Y eso es lo que no le perdona Guillermo Lasso y el señor Carrera y todo su combo a la Revolución Ciudadana. Y ese es el odio que ha generado en ellos. Pues se ha aprovechado del feriado bancario. Acordémonos que él personalmente era superministro en la época de Maguad y superministro en la época de Lucio Gutiérrez, superministro de Economía. Y se aprovecharon y se enriquecieron. Para ellos el Estado es una caja en donde pueden meter la mano para sacar dinero. Y eso lo hicieron con el innombrable, como muy bien lo dice Jaime, de Lenín Moreno Garcés. Doctor, hasta el punto que llegó a ser, dígame. Muy bien. Gracias a Dios ya se va. No perdamos el tiempo ya más hablando de este personaje, porque la verdad es que hoy acá en Guayaquil, no sé en Quito, pero acá en Guayaquil amaneció el día maravilloso, despejado, un sol maravilloso, como anunciando que ya se va. Entonces, dejémoslo así. Hablemos de lo que se viene, doctor Felipe Vega de la Cuadra. ¿Qué espera el Ecuador escuchar de Daniel Noboa y de la Asamblea el día de hoy? Bien, porque para ir a ese punto yo quisiera dar la última puntada. El señor se va aprovechándose en el último estertor del Ecuador y haciendo 8 concesiones de generación eléctrica por 25 años y aprovechándose de ahí. Pero él quiere aprovecharse de Daniel Noboa, de la forma en la que se aprovechó de Lenín Moreno, ¿no? Y quiere dominar, manejar, gobernar, seguir gobernando desde la sombra con Daniel Noboa. Y Daniel Noboa le planta el carro. Y le dice no. Le dice no. ¿Y por qué razón le dice no, Jaime? Y esta es la última puntada. Porque el grupo Noboa económicamente es inmensamente más grande que el señor Guillermo Lasso. Y un grupo tan grande no se va a someter, económico tan grande, no se va a someter a un grupo menor
y cuidar los intereses de un grupo menor. Esto por ventaja y por desventaja, porque el Ecuador sigue en manos de millonarios, pero al menos estas contradicciones hacen que Daniel Noboa se alinee con el socialcristianismo y con la minoría más grande de la Asamblea. ¿Qué debemos de esperar de Daniel Noboa? Yo espero en mi fuero interno que a Daniel Noboa le vaya bien, le vaya muy bien como gobernante. También que a nosotros nos vaya bien, que al pueblo ecuatoriano le vaya bien. Pero lamentablemente hay señales de que no va a ser así. Se va a la posesión el día de hoy sin un ministro o ministra de Economía y Finanzas, sin un ministro o ministra de Defensa Nacional y con una ministra de Gobierno Interior en una zona gris e indefinida, por ejemplo. Con lo cual, el problema más grave que tenemos, que es el problema de inseguridad, no tiene visos claros de solución. Tiene un anuncio algo muy poco esperanzador, porque al no haber cabezas para eso, no hay un secretario de Seguridad, va a seguir la Secretaría de Seguridad, no va a seguir la Secretaría de Seguridad. ¿Qué va a suceder en eso? ¿Cuáles son las políticas que va a aplicar desde el minuto cero, que ya debían haberse venido anunciando para poder dar solución a este cementerio que es el Ecuador? 7.000 asesinados este año, 5.000 el año anterior. O sea, el señor Lasso nos deja con un cementerio de 12.000 asesinados por la violencia delincuencial en el Ecuador. ¿Qué esperamos? Que ojalá el señor Noboa, que se le nota que es parco en sus palabras, pero que ha tomado algunas decisiones políticas interesantes e importantes, pueda tomar inmediatamente otras decisiones que nos pongan en la ruta de la solución de los problemas, delincuencia, violencia, crimen, vacunación, etcétera, todo lo que es el problema de inseguridad. Y los otros problemas que son cruciales, el fin de los apagones y el problema energético, la racionalización de los servicios públicos, la eficiencia en salud, el arreglo del sistema educativo. No podrá hacer mucho en este año 8 meses, pero tiene que hacer las tareas urgentes. Espero que las tareas urgentes al menos se deje ayudar, que es un mensaje importante que se ha dado con la Asamblea Nacional, se deje ayudar para que pueda hacerlo. Doctor, usted ha sido ex ministro de Gobierno y usted sabe que una cartera de Estado no se parece a ninguna otra cartera de Estado. En este gobierno se habla de que se podría fusionar el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Inclusive la misma designada, que todavía no puede ser ministra porque entiendo que hay un problema ahí de nacionalidad, que debería, si el presidente Noboa quiere que ella sea la ministra de Gobierno, debería solucionarlo inmediatamente, ha manifestado en alguna entrevista que ella tampoco está tan de acuerdo con esa fusión, pero que en fin es una decisión del presidente Noboa. Y me imagino que ha de ser por tratar de abaratar costos, ¿verdad? Porque él ha dicho que va a reducir el aparato del Estado, no drásticamente, pero que va a ver que puede reducir. Entonces, es conveniente cuando tenemos un Ecuador convulsionado con harta delincuencia, con un narcotráfico que ha tocado las altas esferas del poder, con una sociedad totalmente golpeada y asustada, tener una fusión de esa naturaleza. ¿Podrá hacerlo un solo ministro? A ver, yo creo, Gustavo, que eso no responde a un tema de eficiencia económica, sino más bien a un tema de conceptos. ¿Cómo concibo el ejercicio de la política me lleva a tener un ministerio de la política autónomo, desconectado de otros espacios? Si yo concibo que el ejercicio de la política es un ejercicio de fuerza, que hay que imponer las decisiones políticas con la fuerza pública, entonces yo mezclo el ministerio de la política con el ministerio de la seguridad, de la policía, ¿no es cierto? Para que sea el que decide en los temas políticos, quien dé órdenes a la fuerza policial para que
sea con la fuerza bruta, con la represión, la vía de imposición de las decisiones políticas. Es un tema de conceptos. No deben estar mezclados el ámbito de lo político con el ámbito de la seguridad. Porque la seguridad, la policía, que es el órgano civil, no militar, civil, que se encarga de proteger y de servir a la ciudadanía y de ejercer el monopolio de la fuerza para reprimir y prevenir el delito, ¿no? Ese órgano debe estar desconectado de las decisiones políticas, de la política cotidiana y de la negociación política, pues. Esto es una cuestión elemental, es una cuestión de enfoques. En mi modo de ver, deben estar absolutamente desconectados. Debe haber un ministerio de gobierno que se encarga de los temas de gobernabilidad, de gobernanza, de negociación política, de gestión política, y un ministerio del interior que se encarga de los temas policiales. Esto es natural, así debería ser. Y no puedo decir, es que quiero ahorrar dinero, entonces hagamos una cosa, pues hagamos lo que está haciendo o pretende hacer el señor Milei con la motosierra en Argentina. Coger el listado de ministerios y decir, no, el de salud desaparece, el de educación desaparece, desaparece porque quiero recortar gastos. El señor Noboa se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, porque creo que recién van a darse cuenta de cómo funciona el Estado, que los mayores gastos del presupuesto anual del Estado ecuatoriano, los mayores gastos corrientes, están en pago de personal de Fuerzas Armadas, personal de policía, personal del Ministerio de Educación, profesores, maestras, maestros, y personal de salud. Esos son los 4 rubros más grandes, y el más grande de todos es el de la policía. El presupuesto de la policía es el más grande. Y la institución menos eficaz, que se ha demostrado como menos eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones, es justamente la policía, porque tenemos un índice delincuencial horroroso y tenemos una indefensión absoluta y tenemos un cuerpo que le cuesta al Estado tal vez más de 1.600 millones de dólares en sueldos y salarios de los 50 y tantos mil policías, hombres y mujeres que tiene ese cuerpo, que tiene esa institución. Esto es que hay que ponerlo sobre la mesa. No se trata de quitar 20 burócratas y pensar que con eso equilibramos el presupuesto de gasto corriente del Estado ecuatoriano. No, no es así. Si quiere hacer un rebalanceo, tendría que repensar en el número de efectivos policiales, en el número de efectivos de Fuerzas Armadas, y ver si es que esos gastos son redituables para el país. Si es que la inversión anual que se hace en sueldos, salarios, equipamientos y funcionamiento de la policía realmente es coherente con el servicio que esa institución presta a la ciudadanía. Porque otros servicios que han sido imprescindibles, como el de salud, fueron recortados en el momento de la pandemia, cuando más necesitábamos del servicio de salud y más eficiente era ese equipo de héroes y heroínas de blanco que salvaban vidas. Y ahí les recortaron. Y sin embargo, en un momento de absolutamente ineficacia, de absoluta ineficacia de la policía, se habla de subir el presupuesto. Pero es que estas son las inconsistencias que yo espero que el nuevo gobierno no las pase por alto, no las deje bajo la alfombra y que las mire de frente y que tome soluciones y posiciones claras. ¿Qué es el caso de la otra alternativa? Pero el Ecuador escogió esta. Esperemos y hagamos votos que el señor Noboa pueda afrontar debidamente estos problemas y con definiciones absolutamente claras. Doctor, para seguir analizando este tema, pero quiero regresar un poquito a lo que analizábamos de Guillermo Lasso. Pero antes quiero poner las declaraciones que da Guillermo Lasso para NTN 24, un canal colombiano, que casi que parece ser que tiene acciones Guillermo Lasso, que cuando quiere entrevistas, trae a un periodista y le hacen las entrevistas que él quiere.
Vamos a ponerlas en contexto. ¿Teme que esa Asamblea Nacional actúe como actuó con usted con Noboa? Espero que no, y le deseo a él muchos éxitos, y le pido a Dios que lo bendiga, porque realmente en la Asamblea lo que hay es una víbora. Es un conjunto de víboras ahí. El presidente de la Asamblea es un señor cuyo único mérito es ser nieto de un señor, de un caballero que trabajó mucho en su vida y se convirtió en un hombre rico. Dice que hay víboras. Y en la presidencia, ¿qué puede haber? Mira, yo le comentaba esto a Gustavo como el rasgo fundamental de una persona narcisista, ¿no? Para esa persona narcisista, todos los que no le halagan, todos los que no le cepillan, todos los que no le rinden pleitesía y le riegan flores, son víboras, crueles, demonios, miserables, gente descalificada. Esta es la mecánica fundamental del alma de un narcisista. Es admirable que un presidente de un Estado, que es una de las funciones, uno de los poderes del Estado, se refiera a los otros poderes de esa manera. Significa que no es un estadista, es un pobre tipo que no pasó del bachillerato, pues, ¿no? Que no entiende el respeto y el juego de poderes en un Estado. Por supuesto que no entiende, porque todo pasa por su propio ombligo. Si es que le lamen el piso y le dicen, qué maravilla es usted, es gente valiosa. Y si es que no a quien él condecora con la Orden Nacional al Mérito, ¿no? Y si es que no, son víboras y son gente que no merece nada porque su abuelo hizo dinero. Espero que no digan eso de sus nietos, señor Guillermo Lasso. Claro, parece ser que a Lasso le faltó condecorar solo a su cuñado, ¿no? Y le garantizo, Jaime, que habrá querido y que alguno de ellos ya en un ataque de rubor le habrá persuadido de que no lo haga, pero con toda seguridad habrá querido hacerlo. Mira, yo tuve el honor de recibir ese reconocimiento en manos del expresidente Alfredo Palacio, cuando yo había dejado hace mucho tiempo de ser ministro de gobierno. Y tengo para mí en altísima estima esa condecoración. Pensé en un momento devolverla, pero alguien me dijo, oye, perdóname, lo que haga el señor Lasso no invalida los reconocimientos que se hicieron con justicia él era muy gentil conmigo, con justicia en épocas pasadas. Quédate con esa condecoración. Más bien, si alguien me condecoraría a mí, decía él, ahora no lo aceptaría porque está manchada la condecoración. Pero esto lo hace un señor que no ve más allá de su ombligo y que solo mira su ombligo y su estómago, porque eso le lleva también al aprovechamiento sin freno del Estado. Y no puede y no podrá, creo yo, aspiro, aprovecharse del gobierno de Daniel Noboa. Por eso la gran guerra y el problema, que no solo es del señor Guillermo Lasso, sino también del grupo de Construye, que esperaron beneficiarse del gobierno del señor Noboa en la Asamblea, y al ver que no les dio espacio, que no les dio el chance de empezar a cobrar por sus votos, esa segunda minoría de la Asamblea, que eran 26 o 28, ahora es una de las minorías medianas, porque se ha desgranado, desilusionados de no recibir lo que esperaba. Claro, doctor, hace tiempo hablábamos sobre el tema de los vehículos, estos Cobra, si no me equivoco, los que ha traído el gobierno, los ha comprado a través del gobierno de Turquía, me parece. No sé si es Turquía. Sí. ¿Turquía es? Turquía. Sí. Ya. Son de fabricación turca. Hace pocos días el presidente entregó esos vehículos ya a las Fuerzas Armadas. Él dice que ha hecho toda la gestión y que él ha hecho la compra de esos vehículos. Pero usted en algún momento en este espacio nos dijo que ese proceso se hizo hace 7 años, si no me equivoco, o 6 años, cuando todavía estaba como presidente Rafael Correa. Bien. Yo así lo dije, me conecté con gente del ministerio
para que me clarifique cuál era el proceso. Y efectivamente, se empezó la compra de vehículos blindados en la época de Rafael Correa, porque era el requerimiento de la Fuerza Terrestre y de la caballería mecanizada para cubrir, y era alrededor de 70 o más vehículos blindados. Y esto en la época de Moreno se había concedido, había ganado la licitación una empresa israelita. Voy a dar la información mínima al respecto. Pero por alguna razón fracasó y quedó anulada esa compra. No sabemos por qué, habría que analizarlo y hay materia para que se fiscalice respecto a estas acciones de los gobiernos del señor Moreno y del señor Lazo. Pero como la fuerza no había dado nada, no había comprado, no había equipado en nada a las Fuerzas Armadas, con el pretexto de la delincuencia, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas no controlan a la delincuencia, y eso el señor no sabe, hace una compra de estos vehículos, cobra a Turquía, pero no con los procesos licitatorios comunes, que también la Asamblea Nacional deberá investigar, sino, según me informaron, hicieron la compra con fondos de los gastos reservados de la inteligencia nacional. Entonces, ahí hay algo que no huele bien, porque los dineros para gastos reservados tienen usos claros y definidos en la ley. No se deben usar para compra de equipamiento que se hace a través de compras públicas, con presupuesto del Estado. Esto hay que saber qué pasó. Eso significa que hicieron una compra a dedo y un pago por debajo de la mesa, porque ese dinero no se hace a través de los pagos controlados por compras públicas. Doctor, pero Contraloría sí audita esos recursos. ¿Qué Contraloría, mi querido Jaime? Existe nada más, pero... Claro, pero con el mecanismo de entrar, ver, diga, a ver, ¿en qué gastó? Allá, bueno, y allá firmemos y queme y destruyan los recibos. Claro, esto no es así, yo no puedo equipar. Claro, es la fiesta, es el aprovechamiento. ¿Quién se benefició de esa compra? Esto hay que preguntar. Una compra hecha a dedo. Tantos años de problemas alrededor de la adquisición de los helicópteros Drew, que es por un monto más o menos similar a lo que se ha gastado en los vehículos blindados entre gallos y medianoche a dedo y con recursos que no están destinados para eso. La Asamblea Nacional tiene que observar, investigar y esclarecer cómo se hizo la compra, por qué se hizo de esa manera y por qué no ha sido una licitación como debe hacerse con el equipamiento para cualquier fuerza pública en el Ecuador. Yo realmente creí que era la compra que iniciamos, porque no ha habido otro proceso licitatorio. Sin embargo, el proceso licitatorio se cayó y compraron con esta triquiñuela bancaria de coge el dinero de acá y pásalo directamente, porque aquí no hay que ir por las vías claro, legales y constitucionales que son las que están establecidas para hacer compras como esta. Doctor, hace un par de meses, el presidente de la República con el ministro de Defensa, me parece, que anunció que iba a comprar aviones o helicópteros usados, no sé si era Francia, pero era un país europeo. ¿Eso es legal, que un gobierno compre naves usadas? A ver, sí, pero en un marco. Por ejemplo, al haberse quedado el Ecuador con una flota supersónica obsoleta, se obtuvo un leasing de aviones supersónicos usados, pero en condiciones de operacionalidad óptimas. Estos fueron los famosos aviones Cheetah. Y se mantuvo ese contrato de leasing, no es que se compra chatarra, sino se alquila, se arrienda equipamientos para las Fuerzas Armadas. Esto es muy común porque hay ejércitos, Fuerzas Armadas en el mundo que tienen equipos de obsolescencia temprana, que pueden actualizarlos, que pueden hacer
un mejoramiento, una actualización y alquilarlos. Esto es una fórmula bastante utilizada, sobre todo por los costos que significan una flota supersónica. Cada avión supersónico debe rondar entre los 50 y los 70 o 100 millones de dólares. Es decir, es inalcanzable para un país como el nuestro. Pero sueltan cosas tan generales como decir, vamos a comprar helicópteros usados. ¿Qué tipo de helicópteros? ¿De helicópteros de transporte? ¿Qué tipo de helicópteros? ¿De helicópteros de servicio para ponerle un bucket y atacar incendios forestales? ¿O helicópteros de alta tecnología artillados y con misiles para combate? ¿Qué van a comprar? Aviones, ¿qué aviones? De transporte, aviones de logística, aviones de combate. ¿Qué tipo de aviones? Son como el tren playero, son como todas estas ideas que le salen de las tripas para ver si hacen dos cosas. Una, convencen a la gente y dicen, qué bien que actúa el gobierno. Y dos, si hacen algún tipo de negocio, ¿no? Algún negocio redituable, realmente redituable, porque para ellos el Estado no es una vía para el inicio, sino una vía para el enriquecimiento. Como lo han demostrado en los décadas, y el señor Lasso ha gravitado alrededor de poder y en el poder, y lo único que ha hecho es enriquecerse. Claro. Y bueno, a pesar de que sigue vendiéndonos humo, todavía es el presidente, 2 horas todavía le quedan casi, o menos de 2 horas. Estamos a 1 hora, creo. 1 hora. ¿Hasta qué hora es presidente Lasso? ¿Hasta las 10 o hasta las 11? Hasta el momento que entrega hay la posesión. Claro. O sea, le quedan un par de horas todavía. Quedan un par de horas de gloria, pero a veces esas 2 últimas horas pueden ser hasta las peores. ¿Todavía puede firmar decretos? O sea, este rato puede estar firmando. Él tiene vigencia de sus atribuciones hasta el momento que se terminan. Él puede gobernar hasta el último segundo. Y lo ha demostrado firmando las concesiones que ha firmado. Una vez que sale de la asamblea, ya él no puede entrar a Carondelet. Nada. Ya no. Se acabó su condición, porque lo que manda ahí es la condición otorgada por el pueblo en las urnas y ratificada por la Asamblea Nacional. ¿Ningún funcionario de su gobierno puede entrar a ningún ministerio? Porque el momento que la autoridad nominadora termina sus funciones, es decir, quien te nombró termina en sus funciones el nombrado, que es una delegación. Si yo dejo de ser presidente, mis delegados dejan de ser delegados del presidente, por lo tanto ya no son ministros. No es necesaria un decreto para dejarles sin funciones. Esto es constitucionalmente automático. Es automático para los de libre nombramiento y remoción. Doctor, ahora, sí. Guillermo Lasso esta semana en el documental que presentó se le quebró la voz cuando habló de haber combatido la desnutrición infantil. Él dice que ha salvado la vida de 20.000 niños. Vamos a poner un extracto de lo que dijo para que luego nos haga un comentario de esto. Yo recibí el gobierno con un indicador del 27% de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, había que trabajar. Y he dejado el indicador en 20.1%. ¿A cuántos niños salvamos? A 20.000 niños. 20.000 niños que se libraron de la desnutrición crónica infantil. ¿Y saben qué? Para esos 20.000 niños tiene sentido lo que mi gobierno ha hecho por ellos. ¿Lágrimas de cocodrilo o qué? Pero por supuesto, hay que ser psicólogo para darse cuenta de esto. Mira, mi querido Jaime,
un ejemplo histórico que es emblemático frente a las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Resulta que el emperador romano Calígula dice, a algún lado de la historia, no sabemos si es cierto o es mala fama, pero dicen que él hizo abrir, le nombró cónsul a su caballo, Calígula le nombró cónsul a su caballo, y que hizo abrir el vientre de su madre para mirar en dónde se formó él en su vanidad, en su egocentrismo, en su narcisismo, en dónde estaba el recipiente que formó semejante maravilla. Y cuando miró eso, lloró. Y pidió que le traigan el lagrimatorum para recogerse las lágrimas, ¿no? Y ponerlas en el altar familiar como reliquia. Esto dice la historia, medio en chisme, medio en cuento, sobre Calígula. Pero esto establece, Jaime, un parangón psicológico. Hay personas, y muchos psicópatas, no estoy diciendo que él sea un psicópata, pero muchos psicópatas asesinos, cuando tienen en sus manos el trofeo que arrebataron a su víctima, lloran. Es el único momento emocional que tienen. Lloran con el trofeo, con la ropa interior ensangrentada, qué sé yo, lloran. Y no lloran por conmiseración, no, lloran porque es el único desborde emocional que se permite. Personas con emocionalidad plana. Pero bueno, esto es técnica psicológica. A lo que voy es que el Señor se permite un desborde emocional en un momento en el cual genera una gran justificación para sus actos. Y la gran justificación no es haber sacado de la desnutrición a 20.000 niños, sino haberles sacado del censo. ¿De dónde le salen estos indicadores al señor Lazo? No pudieron hacer un censo adecuado y en el censo borraron 1 millón de personas en el Ecuador. 1 millón y más, porque se decía en las proyecciones que estábamos por los 19 millones, computando decesos y nacimientos, y resulta que en el censo no llegamos a 17. ¿No? Es decir, casi 2 millones de personas desaparecen en el censo. Y ahí desaparecen de la zona de pobreza una enorme cantidad. Y de esa desaparecen niños en situación de extrema pobreza. Entonces desaparecen 20.000 niños en extremísima pobreza. Y el Señor y sus genios interpretan como que el gobierno de Lazo, sin hacer nada, acabó con la desnutrición de 20.000 niños. Y esa es una mentira tan grande como todas las mentiras que ha planteado el Señor. Todas las mentiras que ha planteado. Y yo reto a cualquier macroeconomista, estadístico, para que analice los resultados del censo y vea en qué quintiles de pobreza y económicos desaparecieron pues ecuatorianos y ecuatorianas en los números. Y el Señor suelta lágrimas para ratificar con un desborde emocional una mentira terrible. Es le ve las lágrimas. Ha pasado. Claro, que algún hijo ha cometido algún despropósito, pequeño o grande, y cuando el papá le dice, ¿por qué hiciste eso? Lo primero que hace es llorar. Hay un desborde emocional ante la mentira. Y esto es lo que hace este señor. A él no le conduele el destino de los hijos e hijas de los 12.000 asesinados en los 2 años de gobierno. De 12.000 padres y madres, hermanos, hijos asesinados. Le importa un pepino, no le arranca una lágrima. De las masacres carcelarias. De las masacres que son alrededor de 600 personas. Él se tomaba un whisky por el Día de los Marines norteamericanos. Hoy ya nos olvidamos de eso, mientras había una masacre de 300 personas. O hacía bromas, decía que es una gran oportunidad cuando los padres con sus manos trataban de desenterrar a sus familias de los escombros. En Alausí. En el deslave, ¿no? El deslave de Alausí. Y el Señor decía que es una gran oportunidad de desarrollo.
Esa misma persona llora ante una mentira ya insostenible. Para que nosotros, los espectadores, digamos, ay, qué lindo, ¿no? Qué sensible es él. Lazo me parece a Bucarán. ¿Usted se recuerda a Bucarán cuando hacía campaña? Lloraba. No, claro, pero no, a mí no me recuerda a Bucarán. Bucarán, con todo, es un hombre más auténtico. Más Es natural. un hombre más auténtico, claro, más natural, es un hombre con convicciones. Yo le tengo muchísimo más respeto al señor Bucarán, pero por supuesto que sí. Y es un hombre que se ha jugado también su vida, su prestigio por la lucha política, estuvo exiliado. No es un hombre que se ha aprovechado sistemáticamente del Ecuador detrás de bastidores y a plena luz del día, como lo ha hecho Lazo. No es un cínico, como es el señor Lazo. No es un envanecido, como es el señor Lazo. Yo le he oído al señor Bucarán, inclusive reflexiones muy autocríticas sobre sí mismo y sobre su vida, que le ponen a otro nivel. Yo no le comparo, no le puedo comparar a Abdalá Bucaram Ortiz con el señor Guillermo Lazo. Sería ofender. No, pues, y Bucarán era creativo, ¿no? Cuando quería hacer mandar su mensaje, sabía cómo hacerlo, ¿no? Ayer yo analizaba, ¿no? Bucarán sentaba a Suso. Usted recuerda a Suso. Lo sentaba Claro, a conversar, Suso. pero Suso solo lo escuchaba. Y cuando estaba en Panamá, sentaba a Totti. Y se mandaba sus mensajes muy creativos, ¿no? Y la gente de alguna manera lo escuchaba, le prestaba atención. Pero Lazo es individualista. No tiene parangón. No tiene parangón. Lazo no tiene parangón. Yo creo que en un concurso de infamias sí tendría un contendor importante, que es su antecesor, el innombrable de la silla de ruedas. ¿No? Sí, él sí le haría calor. Podrían ser cotejas en un campeonato de infamia. Doctor, el nuevo presidente de la República, ¿qué debe hacer en materia de seguridad? Usted como una persona que estuvo en el Ministerio de Gobierno, estuvo como viceministro de Defensa, ¿cuál es el trabajo que debería hacerse para bajar los niveles de inseguridad que siguen creciendo, aunque el gobierno dice que las cosas están mejor, el gobierno que sale? Pero sabemos nosotros que vivimos a diario que la situación sigue en auge. A ver, entendiendo que Daniel Noboa nunca pensó ganar, digamos que debía sentarse, cuando supo que ganó, debía sentar a un equipo multidisciplinario de expertos y expertas en temas de seguridad, de verdaderos expertos en temas de seguridad, para proponer una salida al tema en el Ecuador y una política pública de seguridad. Y trabajar desde ese día hasta el día de hoy. Y debía tener desde ahí ya estructurado un gabinete. Y resulta que el gabinete no está estructurado hasta hoy a las 10:25 de la, 9:25 de la mañana, cuando en 35 minutos empieza la ceremonia de cambio de mando. Y no van a estar esos ministros. Entonces, empieza mal. Porque, ¿qué va a hacer? ¿A improvisar? Va a improvisar sobre eso. No se puede improvisar sobre este tema. No se puede este momento decir, señor Bukele, mándeme 3 expertos a ver qué hacemos, porque no le va a dar el tiempo. La vicepresidenta de él fue a aprovecharse. No, yo creo que no se reunió con Bukele no le paró bola. Se tomó una foto a la salida de Miss Universo. No, y Bukele se tomó como se tomará con todo el mundo. Pero ella está tratando de explotar redes sociales. Yo sí me preocupé, ella dice, yo sí me preocupé de ir a hablar con Bukele para poner solución al tema. Eso quiere decir que Daniel Noboa no se ha preocupado, ¿verdad? Pero ella se va por su cuenta. Claro, por su cuenta y riesgo. Ella está con agenda propia y con seguridad, Jaime, será la mayor opositora de Daniel Noboa y con seguridad tratará de nuclear a su alrededor a todos estos grupos de odiadores, Marías Paulas y todos los demás de la Asamblea Nacional que están actuando en la Asamblea para construir su propia candidatura en una especie de Milei con falda y más peinada que Milei.
Esto es lo que se ve venir. Pero en materia de seguridad, vamos a seguir abandonados. Mira, el gobierno de Lasso, es que vuelve la mula al trigo. El gobierno de Lasso pretendía el día lunes pasado presentar en el ECU 911 la política de seguridad para los próximos años hasta el 2030. O sea, este mangajo que no ha podido manejar nada en el país que no sea su enriquecimiento, quería endosarnos una política de seguridad obligatoria hasta el año 2030, pues está loco, ¿no? ¿Hecha por quiénes? Por el inefable Chapita de los Corazones Azules, por el general Lara, que debería estar en mejores acciones, por el general Wagner Bravo, que ha tenido un paso ominoso, lamentable por la Secretaría de Seguridad. Ellos habían construido un plan de seguridad para el Ecuador que iban a presentar 3 días antes de irse. Esta es el nivel y la condición del gobierno que sale y la angustia ante el gobierno que entra, que no tiene una palabra frente a los problemas de inseguridad en que vivimos. Pero ni una, cero. Lo que sí estamos viendo es que ahora la UAFE acusa a la Fiscalía de que le ha presentado 1.250 noticias crímenes de delitos, supuestos delitos financieros, y que la Fiscalía se ha hecho la loca con esos 1.250 noticias y denuncias puestas por la UAFE. Y sale ahora la ministra fiscal a decir que hay 25 procesos sobre lavado de activos, como si fuera la gran cosa, ¿no? Se ve que no solamente tiene impericia para citar, sino impericia para sumar, impericia para explicar pues, al país las cosas que debe explicar. ¿Qué pasó con esas noticias, con esos pedidos de investigación que la UAFE, que controla y maneja y te llama si haces un depósito de vendiste un carrito y depositas ese dinero, enseguida te llaman a que digas de dónde sacaste, dónde está? ¿Y qué hacen con eso? Claro, las que no están demostradas han sabido pasar como la ley manda a la Fiscalía, y la Fiscalía esconderlas bajo la alfombra. Eso es lo que realmente pasa en el Ecuador y empieza a verse, a oler mal. Son las expresiones de nuestro invitado el día de hoy, doctor Felipe Vega de la Cuadra, exministro de Gobierno. Permítame, doctor, invitar a nuestros seguidores a través de las redes sociales a pedirles que nos regalen un like en beneficio de este servicio que realizamos día a día como comunicadores independientes y que de alguna manera nos ayudan a apuntalar nuestra señal, nuestra imagen. Y también, pues, doctor, tiene usted aquí muchos saludos, ¿no? Aquí hay especialmente de Juanaria Quintana, por favor. Don Jaime, mis saludos con un corazón, con varios corazones le manda Juanaria Quintana. Néstor Barbero también, nuestro amigo. Néstor Barbero, Omar Novoa, en fin. Muchos saludos y agradecidos por su presencia en esta transmisión, doctor Felipe Vega de la Cuadra. A ver, yo tengo 2 preguntas que me gustaría nos ayude a resolver esta inquietud. Porque todavía ni se posesiona, son las 9:30, falta hora y media para la ceremonia de posesión del señor Daniel Noboa, que creería yo que al mediodía ya es presidente posesionado. Y ya desde hace una semana escuchamos a analistas, expertos, habladores, de todo, decir que a este gobierno le va a ir mal por el acuerdo político que ha conseguido en la Asamblea. Ayer leía tarde de la noche algo en Diario El Universo en el que se hablaba hasta de la revocatoria del mandato en caso de que no cumpla Daniel Noboa lo que ha prometido. Daniel Noboa va a estar 1 año, 7 meses. Y en 1 año, 7 meses tiene un gran desafío, porque primero que no saben qué se ha metido el hombre. Segundo, que pone en juego
no solamente la estabilidad del país, que está confiando mucho en él, sino que también pone la estabilidad de sus propias empresas, porque todo el mundo está pendiente de lo que él vaya a hacer en función de mejorar el país. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta mañosería de los medios de comunicación que han estado acostumbrados a que medio abren la boca y el gobierno de turno tiene que pararles bola, porque si no les para bola, entonces ya se cae? Bueno, esa actitud de los medios hegemónicos es ya proverbial en el Ecuador. Hay inclusive proverbial y antigua en el Ecuador, porque Diario El Comercio era uno de los voceros antiliberales y en contra de Eloy Alfaro hace 110 años o más, hace 120 años, fueron los que más incitaron al asesinato y los que más festejaron el asesinato de Alfaro. Es proverbial en el Ecuador esa alineación de la prensa hegemónica con el poder político. Pero también el poder político hace agua. Resulta que el gobierno del señor Lasso ha afectado muchísimos intereses, empezando por los intereses de los que no son banqueros, de los capitales que no son bancarios, financieros. Y hoy empieza a haber cierta escisión en la prensa hegemónica, visible con las denuncias que Diario Expreso ha publicado en su investigación sobre el tema UAFE Fiscalía, el afer UAFE Fiscalía, que están en las páginas de Diario Expreso y que ponen en serio predicamento a la fiscal y en serio predicamento al gobierno del señor Lasso. Entonces, esto ya se ve una fractura, quiere decir que algunos de los medios hegemónicos se empieza a alinear en la vereda del frente, seguramente con los socialcristianos, seguramente con los socialcristianos, con los cuales han tenido cercanía durante muchísimo tiempo ese medio de comunicación. Lo propio pasará con otros. Seguramente Teleamazonas no lo hará porque uno de sus propietarios es, y ha sido hasta, y va a ser hasta dentro de una hora y media, el secretario general de la Administración Pública, y que ha reconocido pública y paladinamente que su empresa tiene contratos con el Estado y que él no los va a dejar porque esto se acaba pronto, y él tiene que seguir siendo gerente de Teleamazonas. Eso también va a ser observado por la Asamblea, necesita ser observado por la Asamblea y debe ser fiscalizado, pero el señor no cambiará su alineación. Lo que estamos expectando es esta escisión ya entre los medios hegemónicos. Y con esto no trato de quitarles responsabilidad a ninguno, pero los medios se han servido del poder. Hay una anécdota que me gustaría traer a la memoria de Galo Plaza Lasso. Galo Plaza Lasso dicen que tenía un periódico de oposición en Quito que le daba muchísimo, le atacaba mucho, y que le encontró al propietario del medio en la Plaza Grande y le dijo: fulanito, ¿y por qué no me has atacado? En la bonachonería que había tenido el señor Plaza. Y el dueño del periódico le dijo: señor presidente, porque no tengo dinero para el papel. Y Galo Plaza ordenó que le den papel para que pueda imprimir su periódico y le sigue insultando. Esta anécdota contada así, como cosa por encima de la salquiteña, pues realmente refleja la relación que ha habido entre la prensa y los medios de comunicación hegemónicos con el poder. La existencia de ellos gracias a los dineros y recursos que el poder les ha puesto. Y eso les ha llevado a alinearse. Claro, pero ahora empieza a haber escisiones, fracturas porque el gobierno ya se va, porque el poder se le acaba, porque el eje, el centro gravitante del poder cambia de lugar y cambia a otro grupo de poder económico y más grande todavía, que es el grupo Noboa. Entonces, esto vamos a ver, mi querido Gustavo, algunas deserciones más, ¿no? Y se va a volver frágil esta unicidad con la cual ha venido actuando la prensa hegemónica contra lo que ellos mal llaman el correísmo.
Pero el presidente Noboa ha dicho que a él nadie le va a marcar la agenda. Y eso debe entenderse porque incluye también a los principales actores de los medios de comunicación. Pero más allá de eso, doctor Felipe, Daniel Noboa va a tener que enfrentar dos temas importantísimos: el económico y el tema delincuencial. Él ha dicho cero tolerancia a la corrupción y al delito organizado, ¿verdad? A la delincuencia organizada. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo debe hacerlo en tan corto tiempo? Y aparte de eso, él también ha dicho, doctor, que él no va a tener mayor injerencia ni en las otras instituciones del Estado, como la Fiscalía o la Corte de Justicia. ¿Cómo puede él luchar contra la delincuencia organizada y contra la corrupción si no pide esos aliados principales, no tiene esos aliados principales de su lado? Usted lo acaba de definir y dibujar clarísimo, como para un niño de 5 años lo ha explicado usted, mi querido Gustavo. ¿Cómo va a luchar contra la delincuencia y la corrupción sin esos aliados? Y es más, permitiendo que esos aliados estén contaminados, según la denuncia del Diario Expreso. La denuncia del Diario Expreso que dice que la Fiscalía ha escamoteado 1.225, digamos, denuncias de lavado de activos que le ha presentado la UAFE. Y el señor Noboa dice que él no apoyaría, su bloque no apoyaría un juicio político a la fiscal. ¿Cómo quiere luchar si va a mantener el nido de ratones en donde debería estar el gato, pues cuidando que no se coman el queso? Esto es incomprensible y demuestra la hipótesis que le explicaba yo a Jaime, de que Daniel Noboa no tiene claridad ninguna en cómo manejar los problemas de inseguridad, de corrupción en la justicia, de corrupción en la fiscalía, de narcotráfico, de lavado de activos, etcétera, etcétera. Para mí hay un enorme vacío del gobierno, del futuro inmediato gobierno de Daniel Noboa, según se ve venir. ¿Qué debería hacer? Yo sí sé lo que se tendría que hacer, pero yo no voy a ser ministro de este gobierno. Tiene que tener un equipo que le haya dicho desde hace algunos meses qué hacer al respecto, y que haya construido una propuesta para que desde las 11 de la mañana se entre a trabajar con eficacia, pero que ya se haya venido bajando en semanas anteriores. Y eso no ha sucedido en los dos temas importantísimos que él dice va a tener cero tolerancia, pero que yo no veo cómo lo va a hacer. Aquí no es importante decirlo. El señor Lasso dice que ha hecho del Ecuador un paraíso, pero no lo ha hecho, pues. Decir no es hacer. Hacer es la mejor forma de decir, decía el heroico guerrillero Ernesto Che Guevara. Hacer es la mejor forma de decir, pero no saben cómo. Doctor Felipe, conseguir esa cohesión en un gobierno no es tan sencillo, mucho menos cuando Daniel Noboa, a pocas horas de investirse de presidente de la República, no ha comunicado abiertamente cuál va a ser el gabinete que lo va a acompañar. Ha nombrado hasta el día de ayer 17 ministros y aún faltan conocer los más importantes, ¿verdad? Y en esa cohesión hay una distorsión, producto de que como no se han reunido, no se logran poner de acuerdo. Entonces ahí cuando usted ve a una ministra decir que es una decisión del presidente, aunque ella no esté de acuerdo, o decir a una funcionaria que va a ser designada que se sorprende de ver a su vicepresidenta por España hablando con la ultraderecha, cuando ni siquiera Daniel Noboa sabía que se iba. Entonces, a una vicepresidenta que dice cuál es su agenda política y que no va a la par con la agenda política que ha manifestado el actual presidente. En esa búsqueda de acuerdos debe primar seguramente
el gran trabajo de quien va a liderar ese ministerio de gobierno. Por supuesto. Pero, Gustavo, los acuerdos de gobernabilidad fingen y se quedan en el ámbito de la Asamblea Nacional, en el ámbito del legislativo. Esos acuerdos no trascienden y no van el ejecutivo, porque o de no en este momento hubiera cogobernanza, cogobierno con esos miembros del acuerdo y las políticas en el ejecutivo, cosa que no existe. Y a buena hora no existe. Pero el acuerdo de la Asamblea no va a subsanar, por lo tanto, las falencias en el gobierno, en la acción del Ejecutivo, que son responsabilidad del señor Daniel Noboa. Yo creo que él tiene buenas intenciones, y parto de las buenas intenciones del señor Noboa. Pero dice el refrán, el papá, de buenas intenciones está empedrado el camino que va al infierno. Tener buenas intenciones no es suficiente. Tener no es la solución. Nos deja colgados al inicio del camino. Porque con intenciones no se construye nada. Se construye con trabajo, con conocimiento, con experiencia, con medidas. El señor Daniel Noboa, presidente constitucional del Ecuador, no del acuerdo parlamentario, que es otra cosa y que está en otro ámbito. Claro, se trata de mezclar las dos para decir, nos traicionó, ahora va a gobernar el correísmo. No es cierto, no se haga agoreros de la catástrofe, esto es legítimo en las democracias del mundo, el diálogo parlamentario, el acuerdo parlamentario. El cogobierno es otra cosa, el cogobierno se refiere al Ejecutivo, no tiene ministros el señor Noboa porque no tiene equipo, porque una golondrina no hace verano, estará improvisando. Otra cosa es si tuviera un acuerdo de gobierno con los socialcristianos, qué sé yo, tuviera un equipo de gobierno, que no tiene. Y esta es la gran tragedia de enfrentar en un periodo tan corto de tiempo problemas tan graves y profundos sin tener con quién hacerlo. Esto es el Ecuador. Esto es el Ecuador y ahora hay que afrontar y asumir de las decisiones. Doctor Felipe, tenemos un pequeño inconveniente con la transmisión de su lado, parece que se quiere perder la señal, pero bueno, mi última pregunta, doctor Felipe Vega de la Cuadra, hasta que usted pueda verificar qué es lo que sucede, quiero hacer la invitación a todos quienes nos están viendo a través de las cuentas de YouTube y de Facebook, que en breves momentos vamos a compartir lo que será la ceremonia lo que será la ceremonia de investimiento del nuevo presidente de la República desde la Asamblea Nacional. Así que no se alejen de nuestra señal y vamos a seguir compartiendo más criterios aquí durante esta mañana. Doctor Felipe Vega de la Cuadra, usted como ex ministro de Gobierno y experto en temas políticos, el señor Lasso ya se va, sin pena ni gloria, lanzando un libro, llorando en pantalla, sigue mintiéndole a la gente, pero así, sin pena ni gloria. Todo el mundo esperaba que posesionada la Asamblea, lo primero que haga la Asamblea es pagarle con la misma moneda, pero los tiempos no le daban, lógicamente no se podía hacer. Pero él está anunciando que va a volver en el 2025. Entonces, ¿qué debe hacer la Asamblea y la justicia para que el señor no se vaya con pena ni gloria? Se congeló la imagen, se quedó impactado el doctor. Se quedó impactado el doctor Felipe de la Cuadra, que nos quedó congelado. Quedó congelado el doctor. Pero bueno, póngalo a Jaime, por favor. Se quedó congelado. Pues veamos si logra reconectarse. Es interesante, ¿no?
Guillermo Lasso, se va acusando a todo el mundo de narcodelincuentes, de narcoterroristas, narcopolíticos, De víboras, de demonios. víboras, pero se olvida que él tiene una acusación de tener vínculos, supuestos vínculos con la mafia albanesa, es su cuñado. De eso se olvida el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y que algún momento, si hay justicia en este país, debe ser investigado ese caso, ¿no? Debe ser investigado. Tarde que temprano será investigado el señor presidente Guillermo Lasso, que quiso ser presidente de la República por capricho. Por capricho, ya se va contento porque ya vio su cuadrito en el Palacio de Carondelet, que era lo que quería, llegar a ser presidente de la República porque yo tengo mucho dinero y lo último que me faltaría es que mi cuadro como Guillermo Lasso Mendoza quede colgado ahí en esa pared entre los presidentes, pero de los peores presidentes que ha pasado por la República del Ecuador. Doctor, no sé si escuchó la inquietud que tenía Gustavo. No. Estuve con cortes, yo también espero haber recuperado la señal adecuadamente. Tenemos su señal ya en este momento, doctor. Le decía que el señor Lasso se va sin pena ni gloria, con un 12 o 11% de desprecio, por decirlo menos, porque aceptación, no lo sé, pero contando su verdad y diciendo que todo ha sido una infamia para él, que han confabulado contra él los actores políticos para que el gobierno sea un desastre, que él no es el desastre, que el desastre fueron los que provocaron todos los demás, todos los actores políticos. Entonces, ¿cómo debe actuar la Asamblea y la Justicia? Porque está anunciando que en el 2025 va a volver, y hay algunos por ahí que ya están cantando, déjenlo volver. Bueno, yo le tengo mucho respeto a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre Ibarreña, de la provincia en la que yo vivo. Y ella ha pedido ya al presidente de la Asamblea que se le remita los files, la documentación de los 5 juicios políticos que están pendientes por resolver y que quedaron pendientes por resolver en la Asamblea anterior. Eso significa que la Comisión de Fiscalización va a retomar algunos de ellos y con seguridad retomará el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Es necesario que eso suceda, porque no puede quedar impune, no puede haberse salido por la tranquera cuando él dice que tuvo la responsabilidad democrática de llamar a muerte cruzada, cuando solo se trató de una triquiñuela para no irse con una patada en el 4 letras propinada por una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea tiene que concluir su acción, no para impedirle ser candidato, porque con los números que tiene, señor, se candidatiza. Yo quisiera ver qué pasa si se candidatiza Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Rafael Correa. Si es que este país sería democrático y hubiera la vía para que se candidatice. Yo no creo en ponerle trabas. La democracia debe ser de libre ejercicio libre, en donde nadie tenga obstáculos para participar. La participación debe ser amplia, universal y directa. Y que participen los tres. A ver quién gana. A ver a quién le reconoce el Ecuador como una persona que haya actuado en bien de los intereses nacionales. Si el señor Lasso se candidatiza, él podrá decir, si se llega a candidatizar, podrá decir que va a ganar, como dice que el Ecuador es mejor ahora, como dice que ha garantizado la libertad de expresión, como dice que ha mejorado el turismo, como dice que estamos mejor en seguridad, pero no va a ganar. Yo, mi querido Jaime y Gustavo, creo que no debe ponerse cortapisas a la participación del señor Lasso en unas futuras elecciones. Pero tampoco puede irse con la impunidad como si no hubiera hecho nada a este país. Hay 12.000 muertos en su conciencia. Doctor, va a ser censurado entonces por la Asamblea, que le podría impedir una participación.
pero en la justicia parece que no va a pasar nada, porque mientras la fiscal siga encubriendo todo lo que está pasando o lo que ha pasado y sin tener una respuesta, ¿qué juez lo va a juzgar? Bueno, pero ya hay señales, ya hay señales. Si Expreso publica una denuncia del tamaño de la que publica tras su investigación sobre el escamoteo de las denuncias de lavado de activos de la Fiscalía, significa que ya se están moviendo las frutas para poner en un San Quintín, para ponerle un San Quintín un San Benito, perdón, a la señora fiscal. Yo creo que es muy posible que existan los votos para su censura y destitución, porque la Comisión de Fiscalización impulsará esa fiscalización y necesita 40 o 42 votos firmas para poder enjuiciarla, el número que tienen. Yo creo que ese juicio va a venir, yo creo que va a haber un espacio de reajuste de cierta institucionalidad en el Ecuador. Yo creo que el presidente Noboa va a apoyar este tipo de iniciativas porque no puede mantenerse encubriendo el lavado de activos, como lo ha hecho el señor Lasso, está interesado en ello. No creo que el señor Noboa tenga interés en que se encubra el lavado de activos en el Ecuador. Entonces, se vienen juicios, no sé si tengan los votos para la destitución de Lasso, pero es importante que lo vuelvan a sentar en el banquillo de los acusados. Y sobre la justicia, José Serrano ya ha puesto 2 denuncias de lo que se sabe públicamente contra Guillermo Lasso por evasión tributaria en Estados Unidos y en el Ecuador. Y según sé, los juicios por evasión tributaria en los Estados Unidos son muy serios. Al famoso Al Capone, al mafioso Al Capone, no le metieron a la cárcel de San Quintín en Estados Unidos por los asesinatos, por la venta ilegal de alcohol, por la extorsión. No, le metieron por evasión fiscal, por evasión tributaria, que fue el único delito que pudieron comprobarle. Así que si el señor Lasso tiene un juicio ya, una denuncia y un juicio por evasión fiscal en Estados Unidos, tiene que poner las barbas en remojo. Y tiene que poner las barbas en remojo por lo que vendrá después, cuando los problemas políticos de los Estados Unidos que este señor les ha causado, empiecen a ser tomados en cuenta e investigados por el Congreso norteamericano. No le veo un buen futuro para el señor Lasso. Y si él quiere participar en las elecciones, que participe. No le pongan cortapisas como hicieron con Rafael Correa. Dejen que la gente participe y que el Ecuador sea el que elige. Corrijan esa distorsión. Y corregida esa distorsión, que sea el Ecuador el que resuelva. Agradecemos la participación del doctor Felipe Vega de la Cuadra. No sé si me permite, Jaime, leer rapidito. Claro. Doctor Felipe, mire lo que nos pone, a ver, se me fue, aquí está. Felipe Molina Estrella, mientras no esté en investigación ni Lasso ni el cuñado, no están en el proceso y por lo tanto no va a pasar nada, nos dice Felipe Molina Estrella. También hay otro mensaje de un nick chino ahí que no sé chino, no sé mandarín, pero dice, por regla y respeto al Ecuador, jamás se debería poner en Carondelet un cuadro de un presidente narco, dice, ¿no? Por respeto a la historia y educación infantil para que ese tipo de delitos no se repitan jamás. Es el criterio de nuestros seguidores. Jaime, le agradecemos al doctor, ¿no? Así es, doctor, muchísimas gracias. Creo que sus análisis son importantes para todos. Nosotros siempre aprendemos también de nuestros invitados aquí en este espacio. Siempre un privilegio tenerlo, doctor. Muchas gracias. Yo quiero terminar haciendo una infidencia, no sé si debo hacerla, pero la voy a hacer. Por favor. Me contaron por ahí que va a haber una alianza, una unidad de Ecuador en directo con un gran y cordialísimo amigo nuestro, Javier Lasso Mendoza. ¿Es posible soltar
la novedad Por supuesto. o ya me adelanté, mi querido Jaime? No, si ya la gente sabe, ayer lo anunciamos. Javier Lasso viene con Palabra Suelta Ecuador en directo. En los próximos días ya empieza a hacer Palabra Suelta los días martes y jueves. Qué maravilla, qué maravilla. Les felicito a ambos, a Ecuador en directo porque ganan un gran periodista y a mi querido amigo Javier Lasso porque llega a ser parte de uno de los mejores medios de comunicación digital en Ecuador, Ecuador en directo, del cual me enorgullezco ser parte. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Gracias. Hasta la próxima, amigo. Y por su participación también, doctor. Un abrazo al doctor Felipe Vega de la Cuadra.